Un cordial saludo para todos. Estamos en una serie de programas que tiene el Centro de Fe y Culturas sobre las virtudes, esas habilidades, esas cualidades, esos hábitos que debemos tener para poder vivir en sociedad, para poder vivir tranquilos, en paz, con nosotros mismos y con los que nos rodean. Cada semana hemos trabajado en estas virtudes y quienes estamos en el equipo de preparación de estos programas nos pensamos, ¿qué le puede interesar a la gente? ¿De qué les vamos a hablar esta semana? Y además le pedimos a los miembros del Centro de Fe y Culturas que nos sugieran de qué temas quieren que hablemos. Así surgió el tema del que vamos a hablar hoy. Una virtud hermosísima que es la gratitud. Muchos de nosotros hemos crecido con refranes y con dichos. Es de bien nacido ser agradecidos. Indio comido, indio ido, indio malagradecido. Muchas cosas que nos hablan, hombre, que es importante la gratitud. Pero para hacerle una mirada más profunda y más en detalle a esa virtud, invitamos a un miembro del Centro de Fe y Culturas. Se trata del doctor Rubén Darío Jaramillo. Rubén Darío, bienvenido. Gracias, Jenny. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Qué alegría que estás aquí con nosotros. Igualmente, me gusta mucho estar, no es la primera vez y quisiera que conversáramos muy serenamente sobre este tema que creo que poco se habla de él, ¿no? Pocos libros tiene además. ¿Por qué escogiste la gratitud? Cuando yo te pregunté, Rubén Darío, hagamos un programa para Televid, dime qué virtud, y me dijiste la gratitud, ¿por qué? Porque yo creo que dar gracias es como una actitud que tenemos poco. Yo digo que normalmente peleamos mucho, debatimos mucho. Yo que estoy en el mundo de las ciencias sociales, nos gusta la polémica, trabajamos demasiado, pero poco agradecemos. Y yo creo que con el paso de los años, y yo tengo mis años ya encima, uno va aprendiendo a que hay que ser agradecidos con lo que se tiene, con lo que se ha hecho. Yo creo que hay un pasado que a uno lo forma, lo fortalece, donde tuviste frustraciones, tuviste éxitos, logros, y yo creo que todas esas cosas que son una cosecha que es tu vida, pasa por decir gracias. Rubén Darío, como nos conocemos hace tantos años, empecé a hacerte la primera pregunta sin contarle a los televidentes quién eres tú. ¿Por qué no nos resumes un poco quién es Rubén Darío Jaramillo? Rubén Darío es un ciudadano colombiano, creyente, que ha trabajado, soy abogado de profesión, que he ejercido la carrera de varias formas. Me ha tocado negociación de conflictos, procesos de paz, como las milicias populares, como la Consejería de Paz, ser defensor del pueblo de Antioquia. Me ha tocado ser académico, tanto como profesor, como directivo, porque fui decano de la Facultad de la Universidad Católica de Oriente 10 años, o casi 10 años. He sido también consultor, abogado litigante, atosigante, fatigante, amigo de la gente. Qué bueno. Y he tenido revistas, publicaciones. Muy joven también trabajé como en los grupos cristianos comprometidos con el CELAM 68 y la Teología de la Liberación, etc. Rubén Darío, ¿cómo podemos definir la gratitud? Esa pregunta no es fácil, pero voy a usar dos frases. Uno dice gracias por lo que nos es dado, o sea, méritos, talentos, logros, pero yo creo que uno debe ser agradecido por lo que no nos es dado. Me explico. Yo creo que las carencias lo ponen a uno a reflexionar. Yo, por ejemplo, doy gracias por no ser multimillonario. Yo creo que es muy complicado ser millonario y la gente podrá decir, no, pero este sí es bobo, no le gusta la plata. La plata es muy importante, el dinero nos arregla la vida, pero es que eso es otra cosa, es acumular riqueza y manejar riqueza. Entonces yo creo que también de ciertas carencias debemos decir gracias, porque ya tengo un rumbo de mi vida y en ese rumbo de mi vida hay otras prioridades. ¿Nosotros estamos en una sociedad agradecida o no? No creo. ¿No crees? Lo primero que me parece muy preocupante es que esta es la sociedad de lo útil. Y los seres humanos son vueltos mercancía, somos muy utilitaristas para todo. Y eso me parece muy lamentable. Me parece muy lamentable en los afectos, lo mismo, la gente termina una relación y no da la cara. No es capaz de despedirse del otro, de la otra y de explicar qué pasó, porque se le murió el afecto, por ejemplo. No, el link, delete y te borro. Un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp.
O lo que hacen los gobiernos, te echan de un cargo público por un Twitter. Eso es una infamia. O sea, a mí me enseñaron que era un acto administrativo, que era una resolución. De la cara, el jefe le explica, usted cometió este error, váyase tranquilo, etcétera. No, me parece que lo útil es una cosa muy lamentable en la sociedad en que vivimos. Y pienso que lo de agradecer, primero es un acto íntimo, antes que público. O sea, es un acto propio de tu interioridad, de tu reflexión, de tu espiritualidad. Y lo segundo, como acto público, también es muy válido. Tú has visto que los gobernantes hacen rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y son preocupados por entregar resultados y por mostrar obras. Pero yo creo que es más importante, además de eso, que ese gobernante visite cada piso de la Alpujarra en la alcaldía o la gobernación y agradezca el trabajo de este equipo, de esta área, el trabajo de este otro sector. A mí me parece que la parte humana se está perdiendo y hoy se habla mucho de la reducción de las humanidades en la universidad, por ejemplo. Eso es una alerta, porque me parece que el respeto por el ser humano y sus valores siempre hay que generar alertas porque hay que defenderlo a toda costa. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de vivir en una sociedad que no es agradecida? Aspectos positivos en una sociedad que... No, yo pienso que ahí no hay aspectos positivos, porque es que yo te quisiera destacar que una manera de uno estimular el agradecimiento es felicitar al que hace cosas buenas. Por eso, pero y eso no se acostumbra. ¿Cómo influye en una sociedad positivamente que la gente agradezca? Es yo como creo la que pregunta que te si quería hacer. agradecemos y si estimulamos las cosas buenas, eso es el mejor ejemplo de enseñanza, que es el testimonio. Yo creo que el testimonio hay que resaltarlo siempre, en el trabajo, en la familia, en las relaciones amistosas, con el vecino. Somos muy avaros en alabar o incentivar al otro. Me gustó mucho tu conferencia, me parece muy importante tu actitud frente a la crítica a tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en una sociedad donde se respalde ese tipo de comportamientos, estamos promoviendo resaltar lo bueno y resaltar determinados valores. Otra virtud muy escasa, por ejemplo, la prudencia y la moderación, ¿no es cierto? Yo te quiero decir una cosa. Si tú me dices cómo estimulas el agradecimiento, te voy a decir algo que te puede parecer raro. Yo creo que hay que no hacer nunca ostentación de tu alegría o de tu riqueza. Explícame un poquito más. A mí me parece que es que hay personas que celebran tres días y 3 noches cualquier éxito que tuvieron. Primero, cacarequean mucho los éxitos. No solo haces ruido y haces daño a veces al vecino, sino que el exceso de alegría de aquel y sus triunfos provoca envidia, él ni se da cuenta. A mí me parece que hay que ser moderados en la alegría y moderados en la tristeza. Te lo repito con los versos de Antonio Machado: gozar y no morirse de contento, sufrir y no vencerse en el sollozo, oh qué ejemplaridad del gozo y qué serenidad del sufrimiento. O sea, vos no te enloqueces ni en el éxito máximo ni en la derrota, porque es que la persona agradecida nunca está derrotada, nunca tiene desánimo, siempre está pensando en metas, en objetivos y que esto es pasajero, como es pasajera nuestra vida. Entonces yo pienso que ser agradecidos es una actitud vital. Ahora, hay vidas que han sufrido más que la mía, hay vidas con muchas carencias a mi lado, ¿no es cierto? Pero digo yo, no hagas ostentación de tu alegría ni de tus éxitos. Uno no sabe quién es su vecino y con quién está al lado, qué situaciones de carencias tiene, qué diferencias tiene contigo y tu pensamiento. Y una alegría tuya puede sonar mal, puede ser mal comprendida. Entonces a mí me parece que el respeto por el otro también pasa por ciertos silencios, y ciertos silencios que tienen que ver con disfrutar las cosas con tranquilidad. Entonces yo pienso que en una sociedad no agradecida como la nuestra, donde el éxito lo da lo útil, el éxito lo da el dinero, el éxito lo da determinadas metas, y es muy importante que nuestros hijos tengan metas académicas, metas laborales, pero el fondo de la vida tampoco está ahí. A mí me parece que yo he conocido profesores y grandes académicos aburridos con la vida, tristes, no son felices. Entonces, ¿para qué tanto éxito científico
tanta investigación y tanto libro y productos si tú no vives bien? Entonces a mí me parece que el equilibrio... ¿Y vivir bien y ser agradecidos van de la mano? Yo creo que sí. Es más, cuando uno dice gracias a la vida y se lo manifiesta a un grupo de personas, hay gente que se sorprende. Ay, ¿y usted por qué dice eso? Por ejemplo, nosotros no entendemos que unos ingenieros japoneses que contrató EPM hace algunos años fueron al oriente antioqueño e hicieron un ritual pidiéndole permiso a una montaña para abrirla. Eso puede sonar muy raro, puede ser un ritual, puede llamarse budismo, puede llamarse lo que sea, el nombre que le pongamos. Pero mira la actitud ante la naturaleza. La naturaleza es un don. Qué belleza. La naturaleza todo es dado. Nuestra vida es un don, pero hay que saber aprovecharla. Obviamente que mis méritos, mis talentos tienen que ponerse en ejecución y mis habilidades para lograr objetivos, obvio. Pero en la vida hay tres situaciones. Las que se imponen contra tu voluntad y hay que aceptarlas, que son las más difíciles. Las que tú creas a favor y aquellas que están ahí, las condiciones listas para que tú llegues. Te pusieron los requisitos para tu cargo al pelo y vos ni te habías dado cuenta, ser oportunistas. La vida hay que recibirla como se nos presenta, pero también yo lucho por generar condiciones a mi favor, claro que sí. Pero Rubén Darío, uno cómo ser agradecido con la vida, con lo que le pasa, si está viviendo una enfermedad bien difícil, si tiene un duelo de un ser querido que ya se fue, si tuvo un revés económico. Esa es una excelente pregunta y difícil de contestar. Me recuerda el libro de Job. En el libro de Job está la discusión del mal. Recuerda que Job pierde el ganado, las riquezas, los amigos, mueren hijos y le reclama a Dios, ¿no es cierto? El texto es un texto muy interesante y ha sido motivo de mucha reflexión, inclusive de Jorge Luis Borges, el gran escritor. Y en el libro de Job se preguntan dos cosas: ¿por qué el sufrimiento del inocente y por qué el mal? El mal a veces tan radical en el ser humano, los crímenes de guerra, las tragedias, ¿no es cierto? Yo creo que eso descompone al ser humano, eso es verdad. Pero yo creo que cuando uno tiene mirada de largo aliento, de proceso, como una mirada del conjunto de tu vida, pues ese revés, esa frustración, ese hecho doloroso que te acaba de llegar, lo tienes que asumir de otra manera. Y me parece que uno tiene que estar preparado para las frustraciones y eso no lo da la educación. A nosotros no nos enseñan a asimilar la frustración, no nos enseñan a asimilar los errores. Y yo creo que eso es un defecto. Si me lo apoyó mi familia es muy importante, pero yo en la universidad nunca discutí esos temas. Y me parece que es la vida y los golpes los que le enseñan a uno. Y le aparece la pregunta por el dolor, el sufrimiento, saber asimilar esas dificultades, tener derroteros para superar esas dificultades. Y yo creo que eso es un proceso que va en uno, ¿no? Va en uno, en su manera de estar en el mundo. Pero yo creo que suena muy loco decir agradecer una carencia, como dije al principio, o agradecer algo que pasó malo, porque es que muchas veces hay una enfermedad que te enseñó muchas cosas. Y es ahí cuando uno entiende que una enfermedad llegó, porque yo tenía un enfrentamiento con una hija, porque yo tenía un problema, seguramente desarrollé una arritmia, un cáncer, luego me curo, pero esa enfermedad, ¿qué me enseña? Fíjate que la reflexión sobre el sufrimiento es propia de uno, es elaboración de uno. Entonces es uno el que aprende de esa situación, pero no es que yo esté alabando el sufrimiento aquí, nadie quiere sufrir, ninguno queremos dolor, ¿no es cierto? Pero aprovecha hasta las circunstancias de dolor. Rubén, y el otro grupo de personas, esas que quieren que todo el mundo le esté agradeciendo, es que nadie me agradece, es que vea cómo yo hago esto por o piensan sí, que se la merecen todo y que todo el mundo tiene que estar agradeciendo, reclamando, pues como en ciertos momentos de la vida, que todos me den todo a mí, que yo soy el centro de la familia, que me tienen que dar las gracias a mí, que me tienen que correr, que me tienen que atender, porque tienen que ser agradecidos conmigo, que se los he dado todo. Sí, es una actitud en la que caemos regularmente. Yo a veces he hecho ese tipo de reclamo, pero si yo he servido, ¿por qué me atacan? Yo mismo he caído en esa especie de reclamo injusto, porque es como echarle en la cara al otro que uno le sirvió.
O decirle al otro, ni me dijeron gracias por la plata que les presté y que les olvidó que me la pagaran. Y eso suena como a reclamos, suena como a uno le falta generosidad, indudablemente. Pero muchas veces uno escucha ese tipo de frases y es resentimiento. Y es resentimiento contra el otro, porque parece que exigíamos a cambio de mi favor otra cosa. Y eso es preocupante. Yo creo que la verdadera generosidad es no reclamar y no exigir nada a cambio. Pero en ese pecado caemos. Pero hay otras personas que uno conoce muy resentidas. Tú me haces acordar cuando yo trabajé en una fundación que dábamos becas a estudiantes universitarios. Eliminamos una niña que estudiaba 2 carreras, muy pobre, y estudiaba en 2 universidades. Y en la explicación yo le dije, tú eres una privilegiada, hija de un obrero, quieres una beca y estás estudiando 2 carreras diferentes, le quitas el cupo a otro y tú tienes que evaluar si con tus capacidades económicas puedes llevar por lo menos una sola carrera. Qué insultada la que yo recibí, qué vaciada, lloró, gritó, pataleó, y que yo tenía que darle la beca. O sea, eso es no comprender, creo yo, las circunstancias, porque es que todos tenemos límites, ¿no es cierto? Todos tenemos límites, y yo estoy hablando del tema económico en este caso. ¿Cómo una hija de un obrero quiere hacer simultáneamente 2 carreras cuando en ese momento no se podía? Es un ejemplo de hace más de 20 años, pero a mí me parece que es injusto el reclamo que se nos dio. Puede ser polémica una decisión de negar una beca, pero lo hicimos de la mejor buena fe, lo hicimos con argumentos, pero a mí me pegaron una vaciada, que vos no te imaginas. Rubén Darío, en ese acompañar tantos procesos de paz y reconciliación desde tu trabajo, ¿recuerdas a alguien que te llamó la atención por ser muy agradecido? Sí, una anciana, y yo no sé su nombre, y no me acordaba en el momento en que me la encontré en la plaza central de la Alpujarra, saliendo de la gobernación. Me abrazó y me dio gracias porque yo le había hecho un favor en la Defensoría del Pueblo unos años antes y empezó a explicarme y yo no me acordaba. Ella hablaba y hablaba y que estaba infinitamente agradecida. Y se fue y yo quedé como perturbado, o sea, ni fui generoso en decirle gracias, no exagere, ser muy cortés, sino perturbado. ¿Quién será esta persona? Me confundió, tal cosa. Pero en el fondo, esa persona me estimuló a mí. Claro. En el fondo, me dio tranquilidad espiritual. En el fondo, levantó mi autoestima. En el fondo, me dio orgullo. Ve, yo desempeñé este puesto, tuve mis dificultades, pero vea que hay gente agradecida. Mira que esta persona... Y yo he visto que hay personas que te prenden una vela, te prenden un cirio en un templo, en agradecimiento por el favor que le hiciste. Y uno ni se entera de esas cosas. Son gestos. Sí. Mira, esos son gestos. Es como la pregunta de las modalidades. ¿Cómo agradecemos? Ahí me meto yo una pregunta, no sé si la contesto. Bueno, ¿cómo agradecemos? ¿Cómo agradece el ser humano? Vea, lo primero que yo diría es un acto íntimo. Entonces, primero es la oración. Otros la pueden llamar meditación, porque yo puedo hablarle al agnóstico, que es un humanista, o al ateo, que es un humanista, y le digo, en su meditación, dele gracias a la vida que tiene, dele gracias a la naturaleza, en los dones que le ofrece. Porque si él es consciente y es ecologista y cuida el agua y recicla y demás, está apoyando la defensa de la naturaleza. Segunda actitud, pues cuando se puede compartir los bienes. Normalmente nosotros damos limosna, pero nosotros damos de lo que nos sobra. Es que dar de lo que tenemos es más difícil. Más difícil, lo enseña varios ejemplos de Jesús en los evangelios. Pero compartir los bienes y compartir un pedazo de esos bienes. En tercer lugar, lo que te decía en la mitad de esta conversación, estimular e incentivar a los vecinos, amigos, por las buenas acciones y buenas prácticas. A mí eso me parece importante. En cuarto lugar, yo creo que ser agradecidos pasa por lo que te decía, no hacer ostentación de tu alegría, de tu riqueza y de tus logros. Hay que ser moderados porque despertás celos, rivalidades, envidias o ahondás en el dolor del otro y vos ni te das cuenta. Sí. Vos no sos el culpable, pero ahondás en el dolor del otro. Es una cosa como muy extraña de la convivencia del ser humano. Entonces yo creo que son conductas
que te permiten decir eso. Y lo último es que yo creo que uno puede prestar servicios como profesional, por ejemplo, tú como comunicadora, yo como abogado, prestar servicios gratuitos en algunas ocasiones a personas necesitadas. Porque yo creo, por ejemplo, que en la sociedad en que estamos, pagar un abogado no es fácil para la gente humilde. No es fácil, no es fácil. Que uno le diga a un comunicador, hazme este diseño, que es para un libro, no sé qué, y uno no se da cuenta y son varios días ahí. No son 2 horitas pintando un garabato y sugiriendo un color. No, un diseño, es un trabajo que hay que valorar. Entonces yo creo que también hay muchas formas de uno expresar ese agradecimiento. Lo último, diría yo, como una sexta actitud, es que con el paso de los años uno se va despojando de las cosas y se va volviendo muy sencillo. Nada de lujos. ¿Para qué? Uno no se lleva estas cosas materiales para la tumba. Es valorar lo efímero que es la vida. La vida es un instante. Pasamos por esta vida. Entonces yo creo que la conciencia de eso lo da los golpes de la vida, lo da la experiencia, lo da las múltiples relaciones sociales, tantas personas que uno conoce, bellas y difíciles, porque también yo te puedo decir, también yo tuve traidores, también hubo gente que quería quitarme el puesto, también yo tuve gente que habló mal de mí. No es que estemos hablando únicamente de bondades, el ser humano es a ratos rufián, mezquino, y juega contra ti, pero por aquí te saluda y te da la mano. Uno no puede ser ingenuo. Pero bueno, el tema no es el mal, el tema es la gratitud. ¿Cómo se unen gratitud y fe? Bueno, yo creo que la fe, antes que hablar de Dios, es una como actitud de apertura a la vida. La fe es una actitud que puede sonar irracional y racional a la vez. La fe es una manera de estar abiertos a la sorpresa, me parece a mí. Y segundo, yo creo que la reflexión sobre Jesús de Nazaret, que esa es la pauta que yo tengo, Jesús de Nazaret como persona histórica y como el Hijo de Dios, es una referencia porque yo tengo un Dios muy personal y un Dios que se hizo humano para sentir lo mismo que yo y que me acompaña en los procesos vitales. Cuando yo tengo limitaciones, tengo profundas dudas, estoy pensando en que antes de tomar una decisión debo pensar en mi fe y en mi actitud ante lo que voy a resolver. Entonces yo creo que esa actitud de apertura, esa actitud de capacidad de asombro, no perderla, esa actitud de esperar lo inesperado, me permite decir que tiene una relación con la gratitud. No sé si hablé muy abstracto, pero es una forma de yo decirte eso. Uno podría decir que una manera de hacer tangible la fe es ser agradecido. Yo creo que sí, aunque estés pasando un mal momento. Porque es que, a ver, el placer y el dolor son formas de conocimiento. Eso suena muy rimbombante por allá como filosofía. No, lo que quiero decir es que el dolor te enseña y el placer también. Hay gente dedicada al placer. Hay industrias, las del ocio y las de la pornografía, dedicadas al placer. Lo que yo quiero decir es que el ser humano reflexivamente aprovecha las situaciones que se le presenten para, en sus emociones, que son tan importantes en las decisiones. Los seres humanos creemos que tomamos decisiones racionales y yo creo que están traspasadas por puras emociones. Bueno, ¿qué es esta maravilla? Si queremos ser buenos católicos, buenos cristianos, si queremos hacer tangible nuestra fe y dar testimonio de fe, seamos agradecidos. Esa es la gran conclusión que saco esta tarde de la conversación contigo, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tus palabras y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.